Al resolver ecuaciones diferenciales homogéneas lineales de segundo orden en la forma, y doble primo más p de x veces, y primo más q de x veces y es igual a 0, es importante saber si dos soluciones conocidas son linealmente independientes o linealmente dependientes. Si echamos un vistazo al teorema al final de la página, si p y q son funciones continuas e y1 e y2 son dos soluciones linealmente independientes de la ecuación diferencial homogénea, entonces cada solución tiene la forma de y es igual c sub 1 vez y sub 1 más c sub 2 veces, y sub 2 significado y igual a c sub 1 vez, y sub 1 más c sub 2 veces y sub 2. Es la solución general si y sub 1 e y sub 2 no son linealmente independientes, lo que significa que son linealmente dependientes. Entonces esto no es cierto y ahora analicemos cómo determine si dos funciones dadas son linealmente dependientes o linealmente independientes en la parte superior de la página. Si dos funciones y1 e y2, entonces existe una constante a tal que, y sub 1 es igual a veces, y sub 2 o y sub 1 dividido entre, y sub 2 es igual a una constante así. No es una constante, entonces las dos funciones son linealmente independientes. Como ejemplo, consideremos la ecuación diferencial y doble primo menos 2x a la potencia de menos 2 y es igual a 0. Supongamos que sabemos que dos soluciones son, y sub 1 igual a x al cuadrado y sub 2 igual a 1 sobre x son las dos funciones linealmente independientes. Si lo son, entonces podemos establecer la solución general para determinar esto. Dividimos por 1 por y2. También podríamos usar y2 dividido por y1, pero en este caso, y1 dividido por y2 es x al cuadrado dividido por 1 sobre x, lo que nos da x al cuadrado por x sobre 1 o x al cubo. Por supuesto, x al cubo no es una constante que indica que las dos funciones son linealmente independientes y, por lo tanto, la solución general a la ecuación diferencial dada es, y de x igual a c sub 1 veces x al cuadrado más c sub 2 veces 1 sobre x. Y ahora vamos a practicar más para determinar si dos funciones dadas son linealmente independientes o linealmente dependientes. Aquí se nos pide que determinemos si las funciones dadas son linealmente independientes o linealmente dependientes. Para el número 1 tenemos f de x igual a e a la x, y g de x es igual a e a la potencia de x más 4. Podemos dividir f de x por g de x o g de x por f de x. Voy a seguir adelante y dividir f de x por g de x. Y nuevamente, si obtenemos una constante, las dos funciones son linealmente dependientes. Si no obtenemos una constante, las dos funciones son linealmente independientes. Esto nos da e a la x dividida por e a la potencia de x más 4. Recordar que al dividir en las bases de la misma restamos los exponentes. Esto se simplifica a e a la potencia de x menos la cantidad de x más 4. Lo que nos da e a la potencia de menos 4 si queremos 1 sobre e hasta el cuarto y, dado que es una constante, también es una constante que indica la. Dos funciones dependen linealmente. Número 2 tenemos f de x igual a e a la x, y g de x es igual a e a la potencia de 2x. De nuevo dividamos f de x por g de x. Y veamos si obtenemos una constante. Esto nos da e a la x dividida por e a la potencia de 2x, simplificando tenemos e a la potencia de x menos 2x, lo que nos da e a la potencia de x negativo si queremos 1 sobre e a la x, y 1 dividido por e a la x o e a la potencia de menos x no es una constante y, por lo tanto, f de x y g de x son linealmente independientes. En el último ejemplo tenemos f de x igual a 2x al cuadrado más 8x, y g de x igual a x al cuadrado más 4x. De nuevo dividamos f de x por g de x. Lo que nos da la cantidad 2x al cuadrado más 8x. Dividido por la cantidad x al cuadrado más 4x. Vamos y simplifiquemos factorizando. El máximo común factor del numerador es 2x, lo que nos da 2x veces la cantidad x más 4. En el NAMI, el mayor factor común es x, lo que nos da x veces la cantidad x más 4. Simplificando x dividido por x se simplifica a 1, al igual que x más 4 dividido por sí mismo. Simplificando solo tenemos la constante 2. Porque f de x dividido por g de x es igual a una constante. F de x y g de x son linealmente dependientes. Espero que esto te haya resultado útil.